Adelante. Puedes ir, puedes ir presentando a Lisa si quieres, ir Vale, cargando la presentación. ahora Bueno, lo buen día, puedes. Tutón, buenos días a todos. Hoy en la sesión de la plataforma de formación continuada de diagnóstico por imagen tenemos a Lisa Tundraeva, que es R1 de nuestro hospital, del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a presentar una sesión sobre los tumores del estroma gastrointestinal. Alisa, cuando quieras, puedes empezar. Vale, pues hablando de este tema, un momento. Sí, hablando de Perfecto, este se ve tema, perfecto, sí. perfecto. Quería repasar los conceptos básicos de fisiopatología, epidemiología y signos clínicos de GIST y también hablar un poco de papel del radiólogo en el diagnóstico y en seguimiento de este tipo de tumores. Hablando de fisiopatología, tenemos que saber que los tumores GIST se originan de las células de Cajal que se encuentran en el plexo mesentérico y sirven como puente entre el sistema nervioso autónomo y células musculares lisas del tubo digestivo. Estas células expresan un receptor transmembrana para la enzima tirasinquinasa y esta enzima está codificada por gen KIT. Y en caso de los tumores de estroma gastrointestinal, en la mayoría de los casos, que son más del 95% de los casos, vamos a encontrar mutaciones, mutaciones activadoras de este gen, que es un detalle clave para el diagnóstico. Hablando de epidemiología, tenemos que recordar que GIST es un tumor mesenquimal gastrointestinal más frecuente, aunque dentro de todos los casos de tumores de tubo digestivo representen solo 2,5% de los casos. Afectan de manera igual a los hombres y a las mujeres. El pico de incidencia se sitúa entre 50 y 80 años. Las asociaciones genéticas que tenemos que tener en cuenta son las siguientes. Es la triada de Carney, que es combinación de GIST gástrico con condromo pulmonar y con paraganglioma. El síndrome de Carney-Stratakis, que es combinación de GIST gástrico con paraganglioma, síndrome de GIST familiar y también neurofibromatosis tipo 1, que se caracteriza por múltiples GIST en el intestino delgado. Como ya hemos hablado un poco antes, la clínica de los GIST es muy inespecífica. En la mayoría de los casos, GIST se presentan como un hallazgo incidental en los estudios que están realizados por otros motivos. ¿Por qué pasa esto? Porque GIST tienen patrón de crecimiento exofítico. Entonces, en comparación con otros tipos de tumores que tienen más el patrón de crecimiento endoluminal, por ejemplo, no producen tanta clínica de oclusión y por lo tanto es frecuente que están infradiagnosticados porque no representan la clínica. También, como hemos hablado un poco antes, se pueden debutar ya por complicaciones y las complicaciones más frecuentes son hemorragia digestiva y perforación, aunque también se pueden presentarse en forma de torsión tumoral o invaginación intestinal. Y también se asocian frecuentemente a saciedad temprana y mala digestión porque la mayoría de los GIST se encuentran, la mayoría de los GIST son GIST gástricos. Hablando de las técnicas de imagen, tenemos que recordar que TAC sigue siendo el método de elección tanto para el diagnóstico como para el estudio de extensión y para el seguimiento. El primer paso es TAC con contraste endovenoso en la fase portal. TAC multifásico también está aplicado y
sirve para valoración de realce tumoral y también es interesante saber los patrones de comportamiento de GIST de diferentes localizaciones en el TAC multifásico, porque, por ejemplo, los GIST de intestino delgado tienen hipercaptación del contraste en la fase arterial con washout o, por ejemplo, los GIST gástricos tienen la captación del contraste más en plató. También en seguimiento de este tipo de los tumores, ahora últimamente los últimos estudios recomiendan utilizar el TAC dual y más adelante vamos a hablar por qué esta técnica de imagen nos puede servir. La resonancia magnética es un estudio que se utiliza en localizaciones que requieren mayor definición, como por ejemplo GIST rectales, y también en el seguimiento para valorar lesiones hemorrágicas. Y PET es una técnica de imagen que es altamente sensible, pero poco específica, y se usa para seguimiento de para seguimiento de GIST y para valorar si hay respuesta temprana al tratamiento, y también para estudio de extensión. Hablando de hallazgos radiológicos claves por TAC, tenemos que recordar que GIST es una masa bien delimitada de carácter, con patrón de crecimiento hexafítico, aunque también a veces se pueden presentarse con patrón polipoideo intraluminal. Las calcificaciones tumorales no son típicos en los GIST, y si añadimos el contraste endovenoso, podemos observar el realce periférico con áreas de hipoatenuación secundarias a cambios necrótico-quísticos. Hablando de localización tumoral, tenemos que saber que la localización más frecuente son GIST en la cámara gástrica, y en el segundo lugar nosotros vamos a enfrentarnos con los GIST de intestino delgado. Las localizaciones menos frecuentes son GIST duodenales, rectales y peritoneales, y los GIST esofágicos sí que son los tumores menos frecuentes. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, también tenemos que recordar que nuestro diagnóstico diferencial depende de localización tumoral. Si hablamos de GIST gástrico, las tres entidades principales que entran en el diagnóstico diferencial son adenocarcinoma, linfoma y tumor carcinoide. Y el resto de enfermedades mencionadas son menos frecuentes. ¿Cómo podemos diferenciar radiológicamente un GIST de un adenocarcinoma? Pues adenocarcinoma tiene bordes mucho más irregulares, tiene más tendencia a infiltración de tejidos adyacentes y se suele asociarse a adenopatías. También tenemos que recordar que GIST está asociado a patrón de crecimiento hexafítico, mientras que adenocarcinoma y linfoma tienen patrón de crecimiento endoluminal. Y lo más característico de tumor carcinoide es que es su localización, que está localizada en el antro gástrico y suele asociarse a ulceración. También por aquí tengo que mencionar que el diagnóstico final es obviamente por resultados de la biopsia, y nosotros no podemos saber exactamente si es uno u otro tipo de tumor, pero todos los casos que voy a mostrar más adelante sí que están confirmados por la biopsia, y son bastante diferentes entre sí. Es lo que me ha llamado la atención mientras estaba revisando el tema. Por ejemplo, por aquí
nosotros podemos ver un GIST gástrico pequeño que tiene más aspecto polipoideo y calcificación en su interior. Aquí vemos más GIST con patrón clásico, vemos el que tiene crecimiento exofítico y que presenta realce periférico. Y por aquí vemos un GIST gástrico que ocupa prácticamente toda la cámara gástrica y presenta áreas de hipoatenuación por cambios necrótico-quísticos. Hablando de diagnóstico diferencial de GIST intestinal, tenemos que diferenciarlo de linfoma, metástasis, tumores desmoides, mesenteritis esclerosante y pseudotumor inflamatorio. Y más adelante tengo 2 casos de GIST duodenal, que por aquí también vemos realce periférico con con áreas de hipoatenuación, igual que por aquí. Y aquí vemos una GIST intestinal también con crecimiento exofítico y con una mini calcificación en su interior. Hablando de GIST mesentérico, en el diagnóstico diferencial tenemos que incluir tumor desmoide, linfoma y metástasis. Y aquí vemos un caso de GIST mesentérico enorme que por su tamaño sí que producía dilatación retrógrada de las asas con clínica de oclusión. Y en el diagnóstico diferencial de GIST anerectal tenemos que incluir melanoma, carcinoma de células escamosas y carcinomas prostáticos. Y GIST esofágicos son, es muy raro encontrar un caso de GIST esofágico, pero lo que tenemos que recordar que se puede confundirse por leiomioma porque es una entidad mucho más frecuente. Y hablando de complicaciones, tenemos que recordar que en aproximadamente 50% de los casos los GIST se pueden ulcerarse o pueden formar una fístula. Se pueden presentarse como hemorragia digestiva o como perforación intestinal, como en el caso de arriba. Se pueden presentarse como invaginación intestinal. Muy raramente se presentan en forma de oclusión por el patrón de crecimiento. Y también una complicación que me pareció muy interesante son las valvulaciones causadas por la reducción del tamaño tumoral durante el tratamiento. El siguiente caso era publicado a principios de este año, que era una rotación órgano-axial de cámara gástrica por drástica disminución de tamaño tumoral por tratamiento con imatinib. Hablando de tratamiento, tenemos que saber el mecanismo tenemos que saber que imatinib es el inhibidor de tiroquinasa que bloquea la proliferación celular y posee el efecto antiangiogénico. Y dentro de amplio espectro de efectos secundarios de imatinib, uno que es importante para nosotros como para radiólogos es la retención de líquidos que puede llevar a ascitis, derrames pleurales, pericárdicos y edemas subcutáneos, porque es un efecto secundario importante para nosotros, porque podemos interpretarlo como factores de como progresión tumoral, aunque en realidad no lo es y está asociado a tratamiento con imatinib. Los datos claves para
evaluamos para valorar la respuesta de GIST al tratamiento es el tamaño tumoral y densidad. Y pues disminución del tamaño tumoral y conversión de las masas tumorales heterogéneas y hipercaptantes en masas homogéneas y hipocaptantes son factores que nos indican buena respuesta al tratamiento. También, como hemos hablado ya un poco antes, hay varios pitfalls que tenemos que tener en cuenta. El primer es el incremento de tamaño tumoral por fenómenos de necrosis, degeneración mixoide o hemorragia interna, que se puede confundirse con progresión. Y también tenemos que tener en cuenta que hemorragia puede incrementar la densidad tumoral. ¿Cómo podemos resolver estos pitfalls? Tenemos que saber en qué caso utilizar una u otra técnica de imagen. Como ya hemos hablado un poco antes, el TAC sigue siendo la técnica de elección en la mayoría de los casos. El TAC multifásico nos sirve para valorar hemorragias y realce tumoral. RESO nos sirve para valorar lesiones hemorrágicas. PET-TAC podemos utilizar para valorar respuesta temprana al tratamiento en casos si la resección quirúrgica era incompleta. También PET-TAC nos ayuda a valorar los metástasis o resultados que no son concluyentes por TAC, pero tenemos que tener en cuenta que hasta quinta parte de los GIST no tienen avidez por fluoro 18. La técnica de imagen que tiene más peso, bueno, que no tiene más peso, pero que nos puede servir mucho a la hora de evaluar respuesta tumoral al tratamiento, está con energía dual. Tenemos que recordar que imatinib hace el efecto antiangiogénico y la energía dual permite cuantificar cuánto exactamente del contraste capta la masa tumoral y cuál es el grado de vascularización tumoral. Entonces, en los últimos estudios, aparte de valoración, en los últimos estudios sí que está recomendando este tipo de prueba. Hablando de valoración de la respuesta, tenemos que saber que, que se usan dos tipos de criterios RECIST y criterios CHOI. Criterios RECIST evalúan tamaño tumoral y son criterios que se aplican de manera general en valoración de todos los pacientes oncológicos. Todas las lesiones, según los criterios RECIST, nosotros podemos dividir en las lesiones medibles y no medibles. Y lesiones medibles sean lesiones sólidas que se equivalen o miden más de 1 centímetro y adenopatías que se equivalen o miden más de 15 milímetros. Y lesiones no medibles son lesiones sólidas lesiones sólidas pequeñas, lesiones óseas blásticas, afectación tumoral difusa, que sea derrames, carcinomatosis, etc. Y en este momento tenemos que también recordar los efectos secundarios de imatinib y diferenciar los efectos secundarios por imatinib de progresión tumoral y también en los no medibles entran las adenopatías a menos de 15 milímetros. Los criterios CHOI son los criterios que se aplican específicamente en los pacientes con tumores GIST que han sido tratados con imatinib.
Y estos criterios tienen en cuenta la hipoatenuación tumoral como buena respuesta al tratamiento. Valorando la respuesta al tratamiento, podemos dividir los resultados en respuesta completa, parcial, enfermedad estable y progresión de la enfermedad. Como señal de buena respuesta al tratamiento, según los criterios de RECIST, podemos considerar el descenso de tamaño tumoral más de 30%. En caso de los criterios de Choi, podemos considerar que la respuesta al tratamiento es buena si el descenso es de 10%, descenso de tamaño tumoral es aproximadamente de 10% o más, y si la disminución de atenuación del tumor es más o menos 15% o más. Habitualmente, en buena respuesta ocurre en unos 2 meses, alcanza su máximo en medio año, 1 año. Y según las recomendaciones, TAC de control preoperatorios se pueden hacer cada 2-3 meses y postoperatorios cada 3-6 meses. ¿Cuáles son los criterios de resistencia primaria? Pues dentro de los criterios podemos destacar, de estos criterios podemos destacar persistencia de densidad tumoral o realce tumoral, aparición de nuevas metástasis o crecimiento de las lesiones que no se deben a fenómenos de necrosis o hemorragia o degeneración mixoide. Y también otro criterio es ausencia de descenso de actividad metabólica por PET-TAC. Y criterios de resistencia secundaria son nuevas metástasis, crecimiento de lesiones preexistentes, aparición de un nódulo sólido intratumoral o aumento progresivo de densidad, que también tenemos que recordar que no se debe a una posible hemorragia. Cuando hablamos de factores de riesgo de recurrencia, tenemos que tener en cuenta 2 tipos de criterios, que son criterios de Fletcher y criterios AFib, que son más precisos porque aparte de tamaño tumoral y el índice mitótico, también tienen en cuenta la localización tumoral. Y en conclusión, quería repasar un poco los conceptos, dentro de todo de lo que hemos hablado, quería repasar un poco los conceptos claves que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que recordar que TAC es la técnica de elección como en diagnóstico, tanto en seguimiento de GIST. El patrón típico de los GIST es una masa bien delimitada con patrón de crecimiento exofítico. Tenemos que recordar que los GIST tienen patrones peculiares de respuesta al tratamiento que se pueden presentar por aumento de tamaño tumoral, que no se equivale siempre a progresión tumoral. Y tenemos que recordar a valorar la densidad tumoral y tener en cuenta que el aumento de densidad tumoral se puede deber a hemorragia. Y lo último es que TAC dual es una técnica de imagen muy prometedora y nos puede ayudar mucho en la valoración de la respuesta tumoral al tratamiento a la hora de valorar la vascularización. Y aquí no tengo
más que añadir. Si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Alisa. Felicidades, te has tenido el tiempo perfectamente, aparte de una presentación muy pausada, muy clara. O sea que enhorabuena. De momento no hay preguntas en el chat, a ver si se van animando y hay alguna, y alguien tiene alguna duda. Mientras tanto, yo quería preguntarte por la diseminación, por ejemplo, del GIST. Habitualmente, ¿qué hace? ¿No? Hace metástasis hepáticas porque hablabas de la diseminación peritoneal y el diagnóstico diferencial, el pitfall, ¿no? Con el tratamiento con el Sí. imatinib. Es muy frecuente que hagan carcinomatosis, por ejemplo. La verdad es que en general los GIST no tienen tendencia a diseminación, bueno, la mayoría de los casos, pero la verdad es que varios casos que he presentado, por ejemplo, los dos GIST duodenales que he presentado, el GIST mesentérico, sí que eran asociados a adenopatías y metástasis hepáticas. Y como has dicho, sí, metástasis hepáticas son la localización más frecuente bueno, son la localización más frecuente de metástasis, pero también pueden en algunas ocasiones dar metástasis a tejidos blandos y huesos. ¿Y la carcinomatosis crees que es frecuente o la o por el hecho del líquido, por el hecho del líquido peritoneal? Como decías, esto el imatinib que puede hacer puede producir un poco de líquido intraabdominal. Bueno, la verdad es que según lo que he visto y según los casos que también he visto a lo largo de preparación de la sesión, diría que carcinomatosis no es frecuente en los tumores GIST. Vale. Muy bien. No se anima la gente a hacer preguntas. No sé, Vicky, si quieres añadir No, alguna yo cosa. respecto a esto de la diseminación, un tema, bueno, primero de todo, enhorabuena, Alisa, me ha gustado mucho y la verdad es que has hecho un repaso muy, muy educativo. Entonces, Gracias. lo que respecto a la diseminación es cierto que no es habitual, pero sí que hay un tema que los cirujanos les preocupa mucho cuando un GIST va a ser tratado quirúrgicamente, es precisamente el que se rompa en el acto quirúrgico, porque esto sí que puede ser un alto factor de riesgo de diseminación en el acto quirúrgico, ¿no? Y es por eso que una cosa que quería añadir es que realmente el tamaño del tumor va a hacer en muchos pacientes que sean tributarios de adyuvancia con imatinib. Es decir, que dentro del manejo de los GIST, ya sabemos que el criterio de tamaño va a marcar mucho el TNM de estos tumores y esto hace que en algunos escenarios se vaya a hacer adyuvancia prequirúrgica justamente para disminuir volúmenes y evitar este riesgo de diseminación. Y luego estaría otro escenario que sería el del paciente que acabará igualmente haciendo, unos van a hacer neoadyuvancia y cirugía y otros van a hacer adyuvancia. Es decir que sí es muy importante porque son tumores de gran tamaño el que se reduzca el volumen antes de la resección para evitar esta diseminación. Bien, ahí ha salido una pregunta del doctor Antoni Rubió, que te da la enhorabuena, Lisa, y pregunta si en la práctica asistencial del día a día, qué criterios de respuesta se utilizan, RECIST o CHOI, y si tenemos software que ayuden a valorar la densidad global de una lesión. Bueno, como he mencionado, los criterios CHOI son más dirigidos a los pacientes con tumores GIST que están tratados con imatinib porque sí que tienen en cuenta la densidad tumoral. Y los criterios RECIST, es verdad que también están usados, pero los CHOI sí que son más específicos en este tipo de los pacientes. Y lo de software, la verdad es que
no he revisado mucho este tema. A ver si tú sabes No, algo respecto a esto. no tenemos software. Quizá ahora nos tenemos que espabilar con el TAC espectral, ¿no? Porque parece que realmente es el que va a ayudar a poder diferenciar el gran problema de estos tumores, que es diferenciar si la densidad se atribuye a respuesta o a hemorragia, ¿no? Sí. O al revés, o a progresión, ¿no? Entonces, el espectral, quizá en este sentido, permitirá valorar exactamente el grado de concentración de yodo dentro del tumor real y discernirlo de las densidades que se atribuyan a hemorragia o a calcio o lo que sea, ¿no? Y entonces espero que aquí pues exista pues algún software que nos permita pues sobre todo cuantificar simultáneamente volúmenes y densidades de una forma fiable, ¿no? Y tener una valoración de respuesta que tenga en cuenta los dos factores, ¿no? También sé que hay, bueno, por ahí muchos artículos de radiómica, de GIST, y hay gente que está haciendo o que están intentando cruzar muchos datos, no solo densidad y tamaño, sino que intentan pues, valorar grados de tamaños de vasos peritumorales, ¿no? Que pues, suelen ser tumores con un aumento de calibre de vasos alrededor pues, muy importante, tienen en cuenta pues, necrosis, tienen en cuenta si hay o no, bueno, cualquier parámetro que pueda añadirse que va a tener seguro variabilidad interobservador. Y este es el gran problema para hacer una radiómica que sea fiable. Pero bueno, ahí están, ¿no? Y luego porque son tumores que si cuelgan de estómago o de asas de delgado, pues claro, van a moverse, va a ser muy difícil. Pero bueno, hay casas comerciales que están intentando con la radiómica poder tener una valoración del riesgo, o sea, dentro de la respuesta de si ese paciente va a ser respondedor o no respondedor. O sea, que este es un poco el manejo que va a venir, ¿no? en un futuro. Y yo creo que la respuesta más que en el PET-TAC va a ser en el espectral. Molt bé, gràcies, Vicky. No hay más preguntas, no hay más comentarios. Víctor, si Sí, ya quieres, para podemos ir acabar, acabando. bueno, sobre todo dar las gracias a Vicky y a Noemí por vuestra participación y darle la enhorabuena a Lisa porque ha sido una excelente presentación, muy clara y que nos ha ayudado a entender mejor este tipo de tumores, ¿no? Siempre solemos hacer un breve resumen. Yo creo que nos ha puesto claramente énfasis en varios conceptos. Primero, que son tumores con una presentación variable y que aquí el papel del radiólogo va a ser importante para orientarlos correctamente, básicamente basándonos en los hallazgos del TC porque va a ser la técnica inicial de diagnóstico. Y que la localización es fundamental para el diagnóstico diferencial, como ha enseñado en diferentes casos de diferentes localizaciones. Pero también nos ha dicho, ojo, una cosa es el diagnóstico, la otra el seguimiento. Para el seguimiento quizá nos tenemos que apoyar con otro tipo de técnicas, aunque el TAC espectral es muy prometedor y tenemos que tener en cuenta que en este tipo de tumores y según el tratamiento, a veces solo valorando el tamaño de la lesión no es suficiente y hay que ir un poco más allá. Hay que intentar ir hacia la caracterización tisular como intenta el CHOI, pero bueno, todavía unas ciertas limitaciones y ya veremos. El TAC espectral es muy prometedor y quizás sea la herramienta que utilicemos en el futuro para ver la afectación sobre la angiogénesis que tienen estos nuevos tratamientos. Yo creo que ha sido una excelente presentación con casos magníficos. Felicitarla de nuevo y no sé si queréis añadir algo más. Si no, pues os esperamos a todos en la sesión de mañana y que paséis un buen día. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Luego.